Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Mateo. Y dentro de esta estructura tan interesante, tan linda que nos presenta el Evangelio de San Mateo. Ahora vamos a mirar Jesús que proclama su mensaje y cura. Esta es justamente la primera parte. Es decir, del 4:23 al 9:35 nosotros encontramos a un Jesús, decíamos en la presentación general, que es un Jesús que está presentando aquí su proyecto. Es decir, está buscando adeptos, por decir así. Él presenta y dice, esto soy yo. Se está presentando. Ciertamente que el capítulo 1 al 3 fue una presentación del personaje en una forma muy general. Ahora ya es Jesús el que comienza a actuar, pero comienza a actuar así de una manera directa con el pueblo. Es una acción directa de Jesús. Él ya se presenta, vamos a decir, ya es un Jesús que ha asumido su responsabilidad con la gente, con el pueblo, y entonces comienza a obrar. Nosotros leemos aquí en el capítulo 4, 23 y 9, 35, hasta ahí, recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Vamos a mirar un poco entonces el capítulo 4, 23. Comienza de esa manera, 4:23. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Y luego en el 9:35, como se nos presenta, dice 35. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. ¿Se dan cuenta? Entonces, es como, esto se llama, ¿verdad? Como en un corchete o como en un paréntesis que comienza y luego termina. Es una inclusión, se llaman los términos bíblicos, inclusión. Comienza aquí y termina aquí, con la misma frase, que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino. Es como una introducción
y luego también concluye de nuevo insistiendo en lo mismo. Cierra entonces esta segunda partecita. Con estas palabras, ¿qué es lo que nosotros encontramos aquí? Aquí se empieza y termina la sección. Con esto comienza y termina esta sección. Jesús proclama el reino, enseña. Jesús proclama. Y lo más importante es un Jesús que enseña. Es un Jesús que da a conocer. Las dos actividades son aspectos de una misma palabra salvadora. Estas dos actividades que Jesús está realizando. El anuncio del reino, que es el querigma, se precisa en la exigencia de una vida, que es la enseñanza. La moral y su enseñanza expresan el valor y la exigencia que presenta el reino. Valor y exigencia que presenta el reino. La moral y la enseñanza, entonces, de cierta manera, nos habla esto en el sermón de la montaña. Aquí tenemos el lugar donde nosotros vamos entendiendo cuál es la moral, cuál es la enseñanza, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo. Después, como trasfondo y expresión de su palabra, Jesús muestra sus obras, los milagros, capítulo 8 y 9. Y luego el comienzo y el final de la sección, que es el 4:23 y 9:35. Resumen y encuadran el tema que en ella se contiene. Se encuadra entonces el tema que en ella se contiene. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, aquí es muy importante que tengamos esta estructura, porque esta es la estructura, ¿verdad? Cómo se está organizando el Evangelio de San Mateo. La palabra no es vacía, sino que anuncia el reino y lo realiza. Anuncia el reino y lo realiza. Por eso debe traducirse en la exigencia y en la gracia de una vida nueva. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Entonces la palabra de por sí, como aquella comunidad, ¿verdad? Que le decía, ¿cómo nosotros podemos creer si nadie nos anuncia? ¿Cómo nosotros podemos saber si nadie nos ha dicho algo? Por eso que es importante la palabra. Por eso que es importante el querigma. Por eso que es importante entonces el anuncio, ña anunciar, ña ñeana, ña evangelizar, operar con la Yaypurupaiteana, todos los medios que tenemos, los medios de las redes, los medios de la radio, los medios de la televisión, todo lo que nos puede ayudar a nosotros a dar pasos concretos, ¿verdad? Para llegar a la mayor cantidad de personas, para que entiendan, para que sepan, aquí está Jesús. Este Jesús que nos quiere, que nos ama. Muchas veces nos alejamos de Dios, muchas veces no nos centramos en el Señor, muchas veces no impostamos nuestra jornada, nuestra vida desde Dios, pero no porque somos malos. En realidad no es que somos malos. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas veces estamos muy distraídos, ¿verdad? Entonces, nuestra capacidad, por la limitación también que tenemos, muchas veces nos hace divagar, nos hace entonces concentrarnos en otros elementos que nos rodean y no vamos a lo elemental y lo fundamental que nos pueden ayudar, ¿verdad?, a nosotros para que hagamos ese camino de santidad, para que hagamos ese camino de bondad, porque pego la santidad, ne bueno, ayemama y se la ne bueno, da ne buenudo, no. Ser bueno significa verdaderamente tener los criterios, tener los valores, tener las capacidades de discernimiento, tener esa capacidad también de ayudar y de anunciar, de testimoniar, de estar al lado de esa persona que te necesita. Pero entonces la palabra bueno es una persona buena, es una persona que se pone al lado del otro. En hebreo eso se dice tob, y justamente que significa el estar, el caminar al lado del otro. Tobiyá, Yahvé, que camina con el otro, Yahvé que está cerca del otro. Apega la bondad. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, aquí justamente nos está diciendo lo mismo, ¿verdad? La palabra de por sí no es vacía. Alguien tiene que anunciar. Y eso solamente lo podemos anunciar cuando nosotros estamos llenos de Dios. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento.
pace sia con voi. El Papa tuvo también esta semana la audiencia general desde su biblioteca personal. Durante su catequesis explicó en qué consiste la oración cotidiana. Recordó que es un modo de rezar que nace del amor. El que reza es como un enamorado. Lleva siempre en el corazón a la persona amada, vaya donde vaya. Por eso podemos rezar en cualquier momento, en los acontecimientos de cada día, en la calle, en la oficina, en el tren, con palabras o en el silencio de nuestro corazón. Francisco advirtió que no hay que esperar a que llegue una situación perfecta para comenzar a hablar cotidianamente con Dios. La gente che vive sempre pensando nel futuro, ma sarà meglio, ma non prende l'oggi come viene. È gente che vive nella fantasia, non sa prendere il concreto del reale. L'oggi è reale, l'oggi è concreto. E la preghiera si dà nell'oggi. Gesù ci viene incontro oggi. Questo oggi che stiamo vivendo. El Papa recomendó detenerse cuando invadan pensamientos y situaciones que susciten ira o desasosiego. Propuso llevar estos sentimientos a Dios y confrontarse con Él para recuperar la esperanza. Dijo que de la oración se pueden sacar energías para afrontar las dificultades, superar la rabia, aceptar la propia fragilidad y la de los demás, perdonando. Antes de marcharse recordó a las víctimas de la tragedia del glaciar que se desprendió en India y que provocó la desaparición de más de un centenar de personas y miles de desplazados. Esprimo la mia vicinanza alle vittime della calamità accaduta 3 giorni fa nel nord dell'India. Prego per gli operai defunti e per i loro familiari e per tutte le persone ferite e danneggiate. También el Papa felicitó a quienes esta semana en Extremo Oriente celebran el Año Nuevo Lunar y recordó que mañana es el Día de la Virgen de Lourdes, en el que la Iglesia tradicionalmente reza por los enfermos. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yara Ñe'e, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yara Ñe'e. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios.
que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Bienvenido sea, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido sea, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido sea, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Queridos amigos, seguimos con Yandeyara Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre esta partecita, ¿verdad? Que va del 4:23 ahora hasta el 9:35. Aquí encontramos un Jesús que proclama, decíamos, su mensaje y comienza a curar. Era la primera parte, ¿verdad? Un Jesús que habla del reino,
que Él ofrece y nos presenta con sus palabras y sus obras. Esta es la primera partecita de la segunda sección. Es la segunda sección. Aquí tenemos que ver cosas bien concretas. Y nosotros hablamos principalmente de un anuncio, de un querigma, decíamos, el anuncio del reino. Se precisa en la exigencia de una vida, es decir, de una enseñanza, ese reino de Dios. Y luego la moral y su enseñanza expresan el valor y la exigencia que presenta el reino. Es decir, nosotros acentuamos los elementos indispensables, acentuamos los elementos verdaderamente necesarios. ¿Para qué cosa? Y justamente para que nosotros podamos proclamar este mensaje. Ya te voy a proclamar. De testimonio tajina. La palabra, entonces, ya dijimos que de por sí el anuncio, el querigma no es vacía, sino que eso es lo que luego se pone a la vida concreta. Se pone y se trasluce o se traduce a la realidad. Por eso debe traducirse en la exigencia y en la gracia de una vida nueva. Vida nueva, a una vida nueva. La fuerza de verdad de la palabra se ha mostrado a través de los milagros. Aquí entonces capítulo 8 y capítulo 9 vamos a ver. Esa fuerza se ve con las obras que está haciendo Jesús. ¿Pero por qué estas obras? Y justamente porque Él tiene allí el elemento indispensable, fundamental para cambiar la exigencia de las personas. Ellos expresan la verdad del reino. De las palabras y las obras de Jesús nos habla entonces esta sección. Vuelvo a repetir. De las palabras y las obras de Jesús nos va a hablar toda esta sección que va del capítulo 4:23 hasta el 9:35. Vamos a hablar entonces primero de las palabras de Jesús con respecto al reino. Las palabras del reino que va del capítulo 5 al capítulo 7. ¿En qué consisten estas palabras del reino? ¿Cómo vamos a construir el reino de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos pide entonces para construir este reino de Dios? Comenzamos con el Sermón de la Montaña. Jesús se sienta en el trono del Maestro, en la cátedra de la altura, y dice: felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí tenemos las bienaventuranzas. El primer elemento que encontramos en el capítulo 5 es justamente cuando Jesús se sienta. El hecho de que Jesús se siente está significando de que Jesús es el Maestro. Jesús es el que va a enseñar. Aquí nosotros nos ponemos a disposición. Nosotros ya como primeros discípulos seguimos a Jesús. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, vio Jesús a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Bueno, este es el llamado. Pero ahora entonces, una vez que tenemos el seguimiento, una vez que tenemos a los discípulos, una vez que tenemos a estas personas que van a comenzar a ser apóstoles, porque son los que van a expandir el reino de los cielos, ahora entonces nosotros tenemos que darle el material. La andereta. Y ahí está entonces el Sermón de la Montaña, donde Jesús se sienta como maestro. Por eso nosotros hablamos de un valor moral. Hablábamos de una exigencia. La moral y su enseñanza expresan el valor y las exigencias que expresan el reino de los cielos. Entonces, queridos hermanos, esto es elemental y fundamental, ¿verdad? Aquí como se nos está diciendo. Porque un Jesús que proclama el mensaje, pero siempre en función de ¿qué cosa? De una acción. Es así como nos presenta Mateo. Y ahora entramos en este capítulo 5, que es tan interesante porque es el Sermón de la Montaña. Ciertamente que nosotros aquí no vamos a hablar todo el Sermón de la Montaña, pero ciertamente que vamos a ir reflexionando sobre algunos elementos que nos pueden ayudar muchísimo, ¿verdad? Nos pueden ayudar para dar vida, para entender, para saber, para conocer lo que significa
esto del sermón de la montaña. Felices primero los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Felices los mansos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque han de ser saciados. Felices los compasivos, porque ellos serán compadecidos. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los que extienden paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras son el testimonio de la gracia de Jesús que llega. Son el testimonio de la gracia de Jesús que llega. Recordemos que aquí también encontramos, en un sentido moral, ciertamente, está muy bien, ¿verdad?, como se lo presenta aquí desde la teología de Mateo. Porque recuerden que estas bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas que encontramos aquí, son las que ahora, no diría sustituyen totalmente, pero renuevan, actualizan los 10 mandamientos. Así como Moisés subió a la montaña, al Sinaí, ustedes se dan cuenta que aquí también Jesús sube a la montaña de las bienaventuranzas. Jesús se sienta, dice, antes de comenzar a dar su discurso. No es que Jesús se sienta porque hoy te digan, yo pijaguer en la montaña, o lo que sea, ¿verdad?, el monte allí de las bienaventuranzas, sino que tiene siempre un sentido teológico. Todo lo que encontramos en la Biblia tiene un sentido teológico. Es una comunidad que ha reflexionado, una tradición que ha reflexionado, y es una transmisión que nosotros recibimos, ¿verdad?, con una carga teológica profunda. Y entonces dice, Jesús se sienta como maestro, no porque está cansadito, etcétera, etcétera. Y aquí comienza y dice estas 8 bienaventuranzas. Son las que sustituyen de cierta manera lo que nosotros ya hemos estudiado, conocemos profundamente, que son los 10 mandamientos. Así como Moisés dio al pueblo los 10 mandamientos, las leyes de Dios, así también entonces Moisés, ahora el nuevo Moisés que se sienta, está en la cátedra, es decir, es el que enseña, es el maestro. Y entonces aquí nos transmiten nada más y nada menos que estas bienaventuranzas. Estas palabras son el testimonio de la gracia de Jesús que está llegando. Testimonio de la gracia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe e Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe e. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. Me sostiene. Queridos amigos, estamos siguiendo Ñande Yara Ñe desde la teología de San Mateo.
Estábamos diciendo en este apartado tan interesante que comienza con el capítulo 4, 23, del 9 al 35, un Jesús que recorría, dice, toda la Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Recordemos que dentro de esta gran sección ahora estamos comenzando el capítulo 5, 6 y 7, las palabras del reino. Aquí encontramos las palabras del reino, es decir, directamente comenzamos con las famosas palabras del Señor llamadas las de las bienaventuranzas, un Jesús que sube a la montaña, así como Moisés que ha recibido los 10 mandamientos de parte de Dios y lo ofrece al pueblo, así también nosotros aquí estamos viendo que Jesús sube al monte de las bienaventuranzas. Y desde aquí Él entonces se sienta, luego dice, es decir, aquí está el catedrático, la cátedra de Moisés, la cátedra como enseñante, el que está enseñando al pueblo, a la gente. Estos son los mandamientos. Nosotros hablábamos también del aspecto moral directamente, es decir, son exigencias para una vida nueva. ¿Y cómo va a ser o cuáles serán estos nuevos mandamientos que estamos recibiendo? Y bueno, en estas 8 bienaventuranzas. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Apunta entonces al Macarios, que se dice, ¿verdad? Felices o bienaventurados o dichosos los pobres en el espíritu. El primer elemento entonces que se remarca. Felices los que lloran, porque ellos recibirán el consuelo. Después sigue, felices los mansos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque han de ser saciados. Felices los compasivos, porque ellos serán compadecidos. Felices los que extienden paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, aquí comenzamos con las primeras palabras, es decir, la enseñanza, la propuesta. No nos olvidemos que estamos aún en la primera partecita en donde Jesús va a ir proponiendo. Esto es lo que yo les propongo. Esto es lo que yo les estoy enseñando. Y justamente es un Jesús que sube a la montaña como catedrático. Ahora nos está enseñando y nos está ofreciendo las palabras del Maestro. Ahora, estas palabras, decíamos nosotros, son el testimonio de la gracia de Jesús que llega. La presencia de un Jesús que entra en nuestra vida, la presencia de un Jesús que entra en nuestro corazón, ciertamente es ese testimonio de la gracia de un Jesús que se compromete, ¿verdad? Que llega, que está con nosotros, que quiere lo mejor para nosotros, que expresa lo mejor entonces para el pueblo, para la gente, ¿verdad? El reino ya se acerca, está a las puertas. El reino ya se acerca, está a las puertas. Los pobres y oprimidos solo tienen que venir a recibirlo. Hay más. Aunque no vengan, el reino les penetra, les transforma y les conduce hacia la vida. Qué lindo, queridos hermanos. Y por eso el testimonio es tan importante. Lleva peñandere kove, peñandenda yare koino, lleva peo ella cambiara ñande, vaya pañande ya pona peñande guata cristiano haisha. Entonces da yaguere koino hasutao ahí la jaicopona mihan a cristiano haisha. Por eso que es tan importante el hecho de la comunidad. ¿Por qué a ustedes les parece, verdad, que el Antiguo Testamento, primero miremos desde el Antiguo Testamento, el aspecto de la comunidad era esencial y fundamental? ¿Por qué les parece? Y porque aquí está la tradición y aquí está la transmisión. Si nosotros no tenemos ese grupo, no tenemos esa comunidad fuerte que anima, que sostiene, que acompaña, que transmite los valores, entonces enseguida nosotros nos perdemos. Recordemos, yo vuelvo solamente a subrayar, y esto es tan lindo porque estamos en el Nuevo Testamento, pero estamos subrayando como una continuidad de todo el Antiguo Testamento. Si nosotros entendemos que hoy el cristianismo ha nacido de una comunidad que venía y que viene del judaísmo, ciertamente es porque hemos traído los valores, los principios, y como dice después justamente San Mateo, yo no he venido, dice Jesús, a cambiar ni una comita, ni una tilde
del Evangelio. O sea, no he venido a cambiar nada del Antiguo Testamento. Yo vine verdaderamente aquí para darle cumplimiento. Y es eso lo que se está insistiendo, es decir, en el testimonio, es una tradición, es una comunidad, una iglesia, es un cajal entonces el que va caminando y el que va dándonos propuestas, pero concretísimas, de un compromiso real cristiano. Y eso es lo lindo que nosotros vamos descubriendo aquí, ¿verdad? Y por eso nos dice, el reino ya se acerca, está a las puertas. Los pobres y oprimidos solo tienen que venir a recibirlo. Tienen que venir a recibirlo, pero siempre es una acción personal. La comunidad que nos sostiene, la comunidad que nos acompaña, la comunidad que nos ayuda. Porque es la comunidad entonces la que está responsable también de cada uno de nosotros. La ñandé, yayaponos, inape y bahía. ¿Quién es el que nos va a ayudar? Y nos va a ayudar la comunidad. Esa comunidad que comenzamos de lo mínimo y lo más pequeño, que es nuestra propia familia. Upepe coñande yacacua, upepe ñande yaguerecope ñande seja ñanderu. Y cuando hay elementos no positivos en esa familia, en la casa, cuando hay problemas, ¿verdad? Dentro del matrimonio, dentro de la familia, con los hijos, y bueno, ahí la sociedad se resiente, ¿verdad? La comunidad se resiente. Pero de nuevo es la comunidad, es la familia la que comienza a moverse, procura hacer algo, a ver si puede salir adelante, si puede ofrecer lo mejor de sí mismo, ¿verdad? Y entonces por eso dice, los pobres oprimidos solo tienen que venir a recibirlo. Van a recibirlo porque hay una tradición, hay una comunidad, hay alguien que está transmitiendo. ¿Verdad? De la tradición. Porque la tradición quiere decir transmisión. ¿Y quién es el que transmite? Handerú, Handesú. Aupeango dice la tradición. Y entonces tenemos que mirar, incluso San Marcos también habla mucho de eso. San Mateo, ni qué decir, ¿verdad? Porque San Mateo está escribiendo más a una comunidad justamente de judíos, judeo-cristianos, que vienen más del judaísmo. Y ellos conocen demasiado bien el Antiguo Testamento. Y desde ahí entonces San Mateo le está inculcando y les está mostrando que aquí se está cumpliendo nada más y nada menos que esa promesa que Dios había hecho para con su pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. La gracia del reino, que es Jesús, se acerca a transformarlo y todo se traduce, ¿verdad? Es la gracia entonces del reino que Jesús se acerca a transformarlo. Esa gracia es la que entonces también a nosotros nos ayuda a traducir nuestra propia vida internamente en exigencia. Es lo que nosotros recibimos de parte de Dios. Pero se dan cuenta que es una cosa bien interna. No es una cosa superficial. No es una cosa externa a nuestra vida. La conversión, el cambio solamente se realiza desde un aspecto interno. En la medida en que nosotros estamos convencidos y nosotros comenzamos a poner en práctica, ¿verdad?, todo el aspecto de la vida interior. No guajero peñan de apuetume, no guajero peñan de recobebe. Si no nos mueve las fibras más íntimas del corazón, del alma del hombre, ciertamente que entonces nunca existirá un cambio y nunca existirá una conversión. Opea la de ya es ayeina, upea pere lleva. Doy quemo añandreje bala, doy quemo añandreje. Siempre vamos a quedarnos entonces en la misma. Siempre vamos a estar haciendo rebotar todo. Sin embargo, el Señor hoy nos pide, nos exige que podamos mirar profundamente, que podamos ver profundamente qué es lo que el Señor aquí nos está pidiendo como para adherirnos totalmente a esta buena noticia. Y es eso lo que ahora se encarga el Evangelio de San Mateo y nos va presentando. Entonces, el que recibe el nuevo don ha de esforzarse por mostrarlo en su conducta. El que recibe este nuevo don. Este es el don, entonces, profundo de un anuncio. Este es el don, porque esta era la propuesta. Estamos en la propuesta. Esta primera parte es la propuesta que el Señor está haciendo a su pueblo. Esta es la primera propuesta que el Señor está haciendo a cada uno de nosotros. Y en la medida, dice, que recibimos este nuevo don, nosotros hemos de esforzarnos por mostrarlo en nuestra conducta. La conducta, la forma de actuar, la forma de vivir, nuestra forma de ser. No se trata, por lo tanto, de contraponer el mundo actual, que es malo, a la verdad futura, de tal modo que las cosas pueden seguir siendo lo de antes. No se trata entonces de contraponer el mundo actual. Vamos a contraponer a todo lo que es del mundo actual, todo lo que se nos presenta. ¿Por qué el Papa Francisco insiste tanto y dice iglesia en salida? Iglesia en salida es justamente porque nosotros a veces queremos predicar coraje, ¿verdad?, pero sin meternos directamente en el mundo. Nosotros fuimos sacados del mundo, pero somos para el mundo y estamos en el mundo. Debemos transformar el mundo. Debemos entonces cambiar, pero en la medida en que nosotros conocemos la realidad del mundo, entonces vamos a traer una propuesta concreta para el mundo. Todo lo que están ahí, ¿verdad?, en el mundo, ellos están viviendo las cosas del mundo, hacen las propuestas para el mundo y si ellos son mejores vendedores de nosotros, evidentemente que la propuesta de ellos son propuestas que serán utilizadas, que serán compradas, que serán vendidas, ¿verdad?, por ellos, o sea, por el mundo. Entonces, queridos hermanos, esta tiene una lógica muy grande, ¿verdad? Porque Mateo aquí lo que nos está haciendo, cuando Jesús proclama su mensaje, Jesús proclama su mensaje. Esta es la propuesta. Esta es la enseñanza que yo le estoy trayendo. Esta es mi propuesta, le dice Jesús. ¿Y a quién le presenta? Y le presenta al mundo. Porque si nosotros lo vamos a presentar simplemente para nosotros, encerrados en nosotros mismos, queriendo hacer simplemente lo nuestro, evidentemente que será muy difícil, ¿verdad? O sea, vamos a quedar simplemente mirando nuestro ombligo y encerrados en nuestro pequeño núcleo y nada más. ¿Y cuál va a ser la influencia entonces del Evangelio dentro del mundo? No. El Evangelio solamente
puede ser influenciado, o el Evangelio puede influenciar en el mundo en la medida en que nosotros entendemos que esta propuesta que hemos recibido de parte del Señor, ahora también nosotros la estamos ofreciendo al mundo. Entonces, el que recibe el nuevo don ha de esforzarse por mostrarlo en su conducta. No se trata de contraponer al mundo actual. No es contraponer, sino que es asumirlo, que es malo a la verdad futura, de tal modo que las cosas puedan seguir siendo lo de antes. Entonces, las cosas siguen siendo lo de antes cuando nosotros no estamos convencidos, cuando nosotros no nos hemos adherido profundamente al Señor y no estamos ofreciendo profundamente, ¿verdad?, esa gracia. Ahora, las palabras de Jesús quieren mostrar que dentro de este mundo y precisamente en lo más bajo existe ya la fuerza de la nueva realidad, la aurora y brillo de una tierra y existencia nueva. Esta es una tierra y exigencias nuevas que existen aquí. Las palabras de Jesús quieren mostrar que dentro de este mundo y precisamente lo más bajo existe ya la fuerza de la nueva realidad. Es decir, aquí nosotros ya encontramos en el mundo, son estas ideas, son estas propuestas. Esta es la propuesta del Señor. Ñandeko yeye poyainte manaje sea yebe gatu hanwaisha yawerupe ñandere kobepe haupea ve ñame ñandera pishacuera beupea coge la testimonio ñame yaheshauka, revelar esa fuerza y gracia de Dios, ¿verdad?, hacia los demás. Así también ya lo presagiaba el libro de Isaías 61:1-2. ¿Se acuerdan? 61:1-2 de el profeta Isaías. Vamos a mirar un poco lo que nos dice Isaías 61:1-2. Dice lo siguiente nuestro profeta Isaías, que encontramos en este capítulo versículo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Primer elemento. Es entonces la fuerza y la gracia del Señor que está sobre nosotros y que nos va a enviar. Porque el Señor me ha ungido y Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Entonces, queridos hermanos, es aquí desde donde nosotros tenemos que entender la proclamación de este mensaje, el testimonio. En la medida en que nosotros lo vivimos, en la medida en que lo hacemos nuestro, después nosotros vamos a ser también carismáticos, es decir, vamos a anunciar esta fuerza de la resurrección. Vamos a anunciar esta presencia de un Jesús vivo, pero un Jesús vivo que cambia primero nuestra vida personalmente, pero luego va hacia nuestra comunidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre todo, sobre cada uno de ustedes, sobre todos nosotros, sobre nuestras comunidades, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.